Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Es sábado y esta es la primera lectura del libro de Colosenses, capítulo primero, del 23 y 24, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ustedes eran antes extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones, por las cosas malas que hacían. Pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena. Y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia, santos, sin mancha y sin culpa. Pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe, sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del Evangelio que oyeron. Este es el mensaje que ha anunciado a todas partes que se ha anunciado a todas partes del mundo y que yo, Pablo, ayudo a predicar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Resulta que en el Evangelio de hoy escogí la primera lectura. ¿Por qué razón? El Evangelio de hoy nos habla de que los apóstoles venían en un día sábado, venían cogiendo espigas, ¿sí? Las cogían y venían en un camino de trigo, entonces cogían las espigas, ¿sí? Extraían el grano y se lo comían. Los fariseos vieron eso y dijeron, oiga, Señor, ¿cómo es posible que tus apóstoles estén haciendo esto el sábado si el sábado no se debe hacer esto? Entonces Jesús le dice, ustedes sí han leído que David, en un momento determinado, hizo pasar a sus soldados a donde estaban los panes de propiciación, es decir, del sacrificio, listo, los que están consagrados a Dios por el sacerdocio a propósito, ¿sí? Y él comió de esos panes y le dio de comer a los suyos. Ustedes no leyeron eso. Y después dice Jesús, el Hijo del Hombre, que es como él se hace llamar, es Señor del sábado. Bueno, entonces, ¿por qué escogí la primera lectura? Porque resulta que entonces está diciendo, ustedes sí estudiaron, ustedes sí leyeron lo que en la antigüedad hizo David. O sea, si ustedes han leído a David, entonces entienden que es posible que en la misericordia, si están hambrientos los que están necesitados, entonces pueden comer incluso de ese pan de propiciación, porque llegaron y estaban muertos, que estaban muriéndose los soldados. Entonces, ¿qué hizo David? Muchachos, cojan de este pan. ¿Qué es eso? Misericordia. El pan en ese entonces era un panásimo, ¿sí? Les quitaba el hambre, les saciaba el hambre. Para los fariseos, que les gusta vivir de los preceptos y que están siempre pendientes de la caída del otro para caerle al pecador, señalarlo, porque son señaladores, porque son prejuiciosos, porque son juzgones, como dirían en las Antillas y en tierra centroamericana. Entonces, eso es lo que hacen los fariseos. Porque yo tomé la primera lectura. Porque resulta que entonces uno dice, es que la explicación está en la misma palabra de Dios. ¿Qué dijo en Colosenses Pablo hoy? Les voy a repasar a ustedes nuevamente para que nos entendamos bien. ¿Cuál es el llamado de atención? Que dice, Jesús murió en la cruz para que tuviéramos la reconciliación con el Padre, ¿cierto? Y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia, santos y sin mancha y sin culpa. ¿Ven? Aquí hablamos de varias cosas que son muy católicas, sin culpa. ¿Cómo te vas a quitar tú las culpas? ¿Sí? Tienes que confesarte. Si conoces la palabra de Dios, vas a entender que la confesión no es lo que dicen los evangélicos, que es un invento de los hombres, sino que es bíblica. Si tú conoces la palabra de Dios, entiendes que el purgatorio no es lo que dicen los evangélicos, que es un invento de los hombres, de la iglesia, de la tal iglesia católica, sino que es palabra de Dios porque está sustentada entre otras cosas. Hoy tenemos que entrar limpios, sin mancha, sin mácula, a la presencia de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que purgar. Tenemos ese momento, ese lugar, ¿sí? Que es espiritual, donde se limpian las manchas porque no hemos llegado perfectos. Después de nuestra muerte no hemos llegado perfectos. Y solamente al cielo se llega perfectos. Entonces Jesús está diciendo, si ustedes estudian más a fondo la Biblia, por eso es que la apologética es tan importante, por eso es que tú tienes que conocer la fe, porque es que no es que tú recibiste la herencia de tus abuelos y de tus papás para ir a misa y para creer en el purgatorio, entonces no, pero si tú conoces Biblia, sabes que es que el purgatorio es, y no lo que dicen los hermanos evangélicos, que a propósito, todos ellos, la mayoría de los que tú conoces, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, eran católicos la mayoría, pero los sacaron a punta de mentiras. ¿Por qué? Porque no conocían la palabra. Entonces ellos dicen, mira, la palabra dice esto, y mentiras, te engañan, porque no es la palabra lo que dice. Hoy Pablo nos está recordando que tenemos que entrar al cielo sin mancha,
Sin mancha quiere decir doctrina del purgatorio, tenemos que purgarnos. Listo. Sin culpa, tenemos que ir al confesionario, al hospital, donde se nos limpia de todas las culpas. ¿Cierto? Así tenemos que entrar. Entonces, por eso es que Jesús les dice, ustedes no leyeron que David hizo. Entonces uno también empieza, ustedes no leyeron lo que hizo Colosenses, les decimos a los hermanos separados. Cuando quieren arrebatarnos la fe, ellos creyendo que son muy sabiondos. Hoy en día, mira la cantidad. Cada día, es más, es que estamos en un momento muy especial, parece. Yo hoy que estaba haciendo la meditación del Santo Rosario, María me ponía en el corazón y dice, es que es el triunfo de mi corazón. Eso no va a ser en un día especial, es en una etapa, estamos en el proceso del triunfo del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Listo, está haciendo ella de que los hermanos separados, demasiados, muchísimos, miles, cientos de miles, en todos los países del mundo, están regresando a la Iglesia Católica. Y entonces obviamente entienden la veneración a María Santísima, entienden la vida sacramental católica, entienden el tema del purgatorio, todo esto lo están entendiendo, porque no es sino conocer un poco más de Biblia y no como hizo el demonio que quiso confundir también a Jesús con la Biblia. ¿Cierto? Que dice, está escrito, sí, que te puedes tirar porque los ángeles vendrán y te rescatarán. Está escrito, sí, eso es el demonio. Se vale de la Biblia también para confundirte y para sacarte la verdad de la fe. ¿Cierto? Entonces, si tienes un poquito más de lectura, como hoy Jesús lo hizo con la misma palabra de Dios, les dio respuesta a los fariseos, también tienes que tú conocer la Biblia, conocer doctrina, para que dé respuesta a ellos que te quieren arrebatar la verdad de la fe. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.